Bienvenidos a UD Arroba, un programa de la Universidad de Antioquia. Continuamos con el capítulo 5 y en esta ocasión con el módulo 18 sobre circuitos de corriente continua. La primera noción que hemos de detallar es la que corresponde a fuerza electromotriz. Hemos dicho que cuando una corriente eléctrica se genera en un alambre conductor debido a la presencia de una diferencia de potencial, esa corriente eléctrica no simplemente viaja a lo largo del material conductor, sino que éste presenta una resistencia eléctrica que ocasiona la pérdida de energía eléctrica en el material por efecto del calentamiento. Por lo tanto, cuando se quiere mantener una corriente eléctrica a lo largo de un alambre, es necesario mantener permanentemente la presencia de una fuente externa que mantenga la corriente eléctrica. Estos artefactos son conocidos por diferentes nombres. En unos casos, baterías, que son objetos, son aparatos que funcionan con reacciones químicas internas. El efecto de las baterías es el de proveer diferencias de potencial entre los extremos de los alambres por los cuales circularán corrientes. Pero también es posible mantener la presencia de corrientes eléctricas entre los extremos de un alambre mediante la existencia de generadores eléctricos como los que se encuentran en las centrales hidroeléctricas, en las centrales termoeléctricas, y cuyo propósito es mantener diferencias de potencial entre extremos de alambres. Y lo mismo se puede lograr mediante la utilización de la energía solar, también con los mismos fines. En cualquiera de los casos, lo que se quiere conseguir son diferencias de potencial que mantengan una corriente en los circuitos, ya que las corrientes por sí mismas no pueden mantenerse debido a la presencia de los efectos de disipación. En general, vamos a decir que fuerza electromotriz es lo que en otros términos conocemos como diferencia de potencial. Ciertamente la palabra fuerza electromotriz, que abreviamos como FM, no es afortunada, puesto que las celdas solares, las baterías o los generadores, lo que en principio producen no son fuerzas, sino diferencias de potencial. Ahora bien, las baterías que funcionan, como hemos dicho, con reacciones químicas, tienen también una resistencia interna, de manera que la diferencia de potencial entre los bornes no es simplemente un resultado de lo que es la fuerza electromotriz interna de la batería, sino que es necesario tener en cuenta cuál es la resistencia interna. La diferencia de potencial entre los bornes de una batería está dada por la fuerza electromotriz interna, que depende crucialmente del tipo de reacciones químicas internas a la batería, y hay necesidad de disminuir un factor que tiene que ver con la corriente que circula por su interior y con la resistencia interna de la batería, que usualmente es un número tan pequeño que en muchas ocasiones se puede despreciar este término. Ahora, así como existen diseños para condensadores para resistencias, también hay un icono para las baterías en los circuitos eléctricos. Una barra pequeña que da la indicación de la polaridad negativa de la batería y una barra larga correspondiente al polo positivo. Siempre las baterías tienen
un par de polos y entre esos pares de polos se conectan alambres a lo largo de los cuales se quiere hacer fluir una corriente. Ahora, las leyes básicas que gobiernan los circuitos eléctricos, leyes que tienen que ver con el comportamiento dentro de un circuito de las corrientes, de las diferencias de potencial y que eventualmente van a regir el comportamiento de resistencias, condensadores y baterías, se pueden sintetizar en dos reglas básicas que fueron propuestas a mitad del siglo XIX por Gustav Kirchhoff. La primera de las reglas corresponde a la conservación de la carga eléctrica. Esta regla afirma que siempre que uno tiene nodos en un circuito, entendiendo que nodos son los puntos a donde llegan y desde donde se distribuyen corrientes, estos nodos son puntos donde las corrientes netas han de sumar cero, entendiendo que las corrientes que entran se consideran positivas, que las corrientes que salen son negativas y corresponde esta primera expresión de Kirchhoff a conservación de la carga eléctrica. Todo lo que entre a un nodo ha de salir, aunque salga bifurcado, es decir, puede entrar una corriente, salir dos, salir tres, pero ninguna cantidad de carga puede perderse en el camino de un circuito. La segunda regla o ley de Kirchhoff, que es la que se conoce como la regla de las mallas, afirma que la diferencia de potencial neta cuando se recorre por entero un circuito ha de dar una sumatoria cero. Esta expresión corresponde, así como la primera a conservación de la carga, esta a conservación de la energía y ha de ser siempre aplicada a lo largo de trayectorias cerradas. Ahora, con el propósito de implementar la segunda regla, la regla de las mallas, es necesario, primero que todo, darle una dirección a las corrientes. Observen la corriente con cierta dirección hacia la derecha, la corriente también hacia la derecha, en el primer caso con una resistencia, en el tercero con un condensador. El dibujo de la mitad corresponde a la inclusión en el circuito de una batería eléctrica. Si el circuito se recorre en la misma dirección de la corriente, entonces hay que tener en cuenta una diferencia de potencial a lo largo de la resistencia con un valor menos I por R. Si la dirección de la corriente y la de recorrido del circuito son iguales, menos IR. Si la dirección de la corriente y la de recorrido del circuito son iguales, entonces la diferencia de potencial para el condensador trae un signo menos. Y en el caso de las baterías es suficiente, independientemente de la dirección de la corriente, que el circuito sea recorrido de menos a más, es decir, de menos el polo a más el polo, y la contribución será de más la fuerza electromotriz de la batería. Estos son entonces hasta ahora los tres elementos básicos de los circuitos eléctricos. En módulos posteriores necesitaremos un cuarto elemento de los circuitos, que son las bobinas. Miremos por ahora entonces un ejercicio simple que tiene que ver con este gráfico correspondiente a un circuito de dos mallas, malla 1, malla 2. Noten que la malla 1 contiene una resistencia de 4 ohmios, una batería de 10 voltios y una resistencia de 5 ohmios. La malla 2 contiene la resistencia de 5, una batería de 20 voltios
y una resistencia de 6. Y le hemos puesto números a todas las esquinas para poder seguirle la pista a las cosas que ocurren con las leyes de Kirchhoff. En particular necesitaremos lo que tiene que ver con el punto A y el punto D, que son puntos donde hay bifurcaciones de las corrientes. ¿Qué dice la ley de Kirchhoff para las corrientes? Asegura que en el nodo A las corrientes, que las he dibujado con direcciones arbitrarias, y en principio las direcciones son asignables a voluntad, solo que al final el álgebra dará las direcciones correctas, es decir, si son las que se propusieron desde el comienzo. Lo que hay en el nodo A dice, si las tres corrientes salen, su suma ha de ser de positivos y ha de ser un 0. Naturalmente que una suma de números positivos no puede dar nunca un 0, de manera que al menos una de estas tres corrientes ha de tener un signo menos. Ahora bien, en los puntos B, C, E y F no hay bifurcaciones. Significa que la corriente I1 sigue como corriente I1, como corriente I1, y la corriente I2 simplemente recorre hasta este punto. La corriente I3, a la que le hemos dado esta dirección, va a lo largo de esta dirección hacia la derecha y sube hasta los puntos de bifurcación. Ahora, la situación para el nodo D es exactamente la misma que para el nodo A, de manera que no vamos a tener ninguna nueva ecuación. Nótese en particular que entra la corriente I2, entonces tendremos una que entra, otra que entra, otra que entra, de modo que la ecuación que se obtiene es exactamente la misma del comienzo. Ahora, las ecuaciones para las mallas. Segunda regla de Kirchhoff. Tendremos una resistencia, la corriente I1. La contribución es menos 4I1. Para la batería, estamos recorriendo el circuito en esta dirección que indica el número 1, el término de diferencia de potencial, fuerza electromotriz, es más 10, y estamos recorriendo la resistencia de 5 en dirección contraria a la corriente, de manera que hay un más 5 y 2. Para la segunda de las mallas, el recorrido es en esta dirección, de modo que recorremos esta resistencia en la misma dirección de la corriente, menos 5 y 2. Recorremos la batería de más a menos, luego hay un menos 20, y recorremos esta resistencia en dirección contraria a la corriente, de manera que hay un más 6 y 3. Observen que las tres ecuaciones que se obtienen con regla de nodos y regla de mallas son ecuaciones en número 3, tres ecuaciones, y hay tres incógnitas, I1, I2 e I3. Este sistema de tres ecuaciones es un sistema algebraicamente completo que se puede resolver simplemente por eliminaciones sucesivas de los términos incógnitas y que permiten finalmente obtener los siguientes números. I1, punto 135, I2 menos 175 e I3 174,86. Observen lo que decíamos al comienzo, y es al menos una de las corrientes debe tener un signo menos. Estas tres corrientes, si se suman, dan 0, como lo exige la primera regla de Kirchhoff. Ahora bien, hemos estudiado en situaciones anteriores combinaciones de resistencias o combinaciones de condensadores, pero no habíamos introducido hasta ahora
situaciones donde simultáneamente apareciesen resistencias, condensadores y baterías. Como en el ejercicio anterior, teníamos solo resistencias y baterías. Miremos este gráfico con el cual podemos describir la carga de un condensador. Inicialmente tenemos un circuito con el condensador y un interruptor abierto. Si este interruptor está abierto, significa que esta batería no es capaz de enviar una corriente simplemente porque no hay circuito cerrado. Una vez que cerramos el circuito y establecemos como condición inicial que no había carga alguna en el condensador al comienzo, es decir, en T igual 0, y cerramos el circuito, entonces las reglas de Kirchhoff nos dicen, primero que todo, regla de nodos, hay una sola corriente que circula en el circuito, no hay bifurcaciones, de manera que la primera regla de Kirchhoff se satisface automáticamente y la segunda, que es la regla de las mallas, nos dice el término de batería, si la dirección de la corriente asignada desde el principio es esta, entonces contribuye con un más E. El recorrido a través del condensador provee un menos Q sobre C y también un menos I por R, porque estamos recorriendo el circuito en la misma dirección de la corriente eléctrica. Eso quiere decir que esta expresión es entonces la regla básica que comanda la carga del condensador. Una vez que se cierra el circuito, esta ecuación describe la dinámica del sistema de condensador, resistencia y batería. En esta ecuación, la corriente se puede escribir como diferencial de carga sobre diferencial de tiempo. De modo que podemos expresar la ecuación en esta forma. Un simple rearreglo del orden de los términos permite escribirla en esta otra versión, donde adicionalmente he factorizado E, es decir, este término E, que ahora aparece como E por C sobre C, ha sido factorizado con el propósito de hacer un cambio de variables. De hecho, hemos dicho que U sea igual a Q menos EC, y esto permite entonces escribir la ecuación diferencial anterior en una forma bastante simple, en la que si dividimos toda la ecuación por U y pasamos al lado derecho el diferencial de tiempo, obtendremos como solución una ecuación de tipo logarítmico para U, que lo estamos reemplazando entonces de nuevo en esta solución. La constante D es una constante de integración de la ecuación diferencial y cuyo valor puede ser obtenido tomando en cuenta que la carga eléctrica al comienzo en el condensador es nula si el instante inicial lo llamamos T igual 0. Eso significa T igual 0 y Q igual 0. Eso provee un valor de D que es RC, logaritmo natural de menos EC. Lo que hacemos con este valor de D es colocarlo en la ecuación y ver entonces cuál es el resultado final para la carga eléctrica. Resulta que la carga eléctrica evoluciona temporalmente según esta ecuación. Y adicionalmente, si tomamos la derivada de Q respecto al tiempo, podemos calcular cuál es el valor de la corriente eléctrica. Y resulta que la corriente eléctrica también sigue una regla de tipo exponencial, negativo el exponencial,
donde RC es una cantidad que se puede probar, tiene unidades de tiempo. Noten que efectivamente, si tenemos un exponencial t sobre RC, y puesto que las potencias de un exponencial no pueden tener dimensiones, entonces RC ha de tener dimensiones de segundos. Se llama RC la constante de tiempo del circuito RC. Gráficamente, Q y la corriente se comportan según dos ecuaciones indicadas aquí en línea roja, según la cual, si al comienzo la carga en el condensador es 0, al final, un tiempo largo después, la carga tendrá un cierto valor máximo. Este valor máximo de la carga eléctrica se puede obtener de esta ecuación si hacemos tender t a infinito. Resulta que el resultado de tener exponencial e a la menos infinito corresponde a un 0, de manera que la carga máxima en el condensador es E por C por 1. Y algo análogo ocurre con la corriente eléctrica, solo que esta corriente comienza con un valor máximo y decrece a 0, lo que se puede probar si se hace t tender a infinito en esta expresión, lo que anula el valor de la corriente eléctrica. Ahora bien, ¿qué ocurre con la energía que provee la batería? La batería del circuito que estamos estudiando, la batería provee energía con dos propósitos distintos. Uno de los propósitos es cargar el condensador, pero además, como hay una resistencia, esta resistencia disipa energía de la batería por calentamiento. De manera que lo que está ocurriendo globalmente en esta situación es que una batería está generando una corriente eléctrica para ser disipada por una resistencia y simultáneamente para cargar un condensador. Lo que hemos visto en módulos anteriores es que los condensadores son aparatos que acumulan energía eléctrica o equivalentemente campo eléctrico. Veamos cómo es el cálculo para la energía final del condensador, es decir, cuando ha transcurrido un tiempo suficientemente largo, ¿cuál es la carga del condensador? Dijimos, la energía eléctrica de un condensador es Q2 sobre 2C. Q2 sub infinito significa la carga eléctrica que reside sobre las placas del condensador transcurrido un tiempo bastante largo. Y resulta que este Q sub infinito, lo dijimos acá, es entonces E por C. Esto es Q2 es E2C2 sobre 2C y obtenemos este como el valor de la energía que reside sobre el condensador después de un largo tiempo. Simultáneamente, es posible probar que la energía que disipa la resistencia eléctrica, como está probado con todo el detalle en las notas del libro de Física 2, es E2 por C medios. Y observen que esta expresión para la energía total disipada por la resistencia es igual a la energía total acumulada en el condensador. Si se hace la suma de E sub C y de E sub R, como lo hemos hecho acá, el resultado es E2C, que es exactamente la energía que provee la batería. En síntesis, la batería provee energía, la mitad de ella carga el condensador, la mitad se disipa en la resistencia.
Este es el proceso de carga del condensador. Ahora bien, el proceso inverso consiste en tener un condensador cargado completamente. Esta carga del condensador puede ser efectivamente el resultado del proceso del ejercicio anterior llevado hasta un tiempo largo. Tenemos entonces cargado el condensador y abierto el switch. Una vez que cerramos el interruptor, entonces las cargas positivas en el circuito, las cargas que residen en verdad sobre las placas del condensador, comienzan a viajar a lo largo del circuito cerrado hasta que al final dan lugar a que el sistema completo se descargue enteramente. Noten que al comienzo del proceso el número de cargas positivas es igual al número de cargas negativas, de manera que incluso al comienzo en todo el circuito hay neutralidad eléctrica. Hay neutralidad, pero ciertamente están separadas las positivas de las negativas. Lo que ocurre después de cerrar el interruptor es que las positivas viajan en esta dirección o equivalentemente las negativas en dirección contraria y se cancelan las cargas hasta el punto de que el condensador queda eléctricamente neutro. Simultáneamente, mientras la corriente viaja a lo largo del circuito, la resistencia disipa la corriente eléctrica, disipa energía. Ahora bien, si tenemos esta corriente hacia la izquierda como la dirección escogida de la corriente eléctrica y esta circulación en dirección contraria a las agujas del reloj como la dirección de recorrido de la malla, tendremos entonces que esta es la ecuación que rige el circuito. El condensador contribuye con una diferencia de potencial menos Q sobre C, mientras la resistencia contribuye con una diferencia de potencial menos IR. Y esta I es diferencial de Q sobre diferencial de T, de manera que podemos escribir la ecuación precedente en esta forma y dividirla por Q, multiplicarla por diferencial de T y lograr entonces una integración que produce una función logarítmica acompañada de una constante. Esta constante se puede determinar teniendo en cuenta cuál es la carga inicial que reside sobre el condensador. Digamos que la carga inicial es Q sub 0 en T igual 0. Esto permite entonces evaluar la constante D que podemos poner entonces en la ecuación para obtener el valor de la carga eléctrica como función del tiempo. Observen que esta carga eléctrica sobre el condensador decrece con el tiempo. Y adicionalmente, si tomamos la derivada respecto al tiempo de la carga, vamos a obtener una ecuación de evolución temporal para la corriente eléctrica. La carga eléctrica, la corriente eléctrica, la primera carga eléctrica en las placas del condensador, la segunda, corriente eléctrica que va a través de la resistencia, ambas disminuyen exponencialmente hasta 0. Significa que la energía inicial, que correspondía a energía residente en las placas del condensador, esta energía se pierde del condensador, pasa a través de la resistencia y la resistencia eléctrica la disipa en forma de calor.
En este proceso, entonces, la energía inicial, noten que en efecto en este circuito no había batería alguna, la energía inicial correspondiente enteramente a energía eléctrica en el condensador se disipa en la resistencia eléctrica. Hasta aquí lo correspondiente al módulo 18 del capítulo 5. Después de leer estos temas, el estudiante deberá estar en capacidad de responder a las siguientes preguntas.